Vamos a partir nuevamente porque, y ahí lo vemos en materia política, se lo contábamos, tras un mes de ausencia y argumentando complicaciones de salud, Analía Uriarte presentó su renuncia al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. En su reemplazo, el presidente Gabriel Boric designó al senador Álvaro Elizalde. En tanto, el actual timonel del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, suena como carta para ocupar el escaño vacante en la Cámara Alta. Y vámonos a Calama porque el alcalde anunció un paro comunal para este viernes luego de las balaceras ocurridas en las últimas horas, las que dejaron a 2 personas fallecidas. Paralelamente, el gobierno decidió adelantar la implementación del Plan Calle Sin Violencia y reforzar en la ciudad el despliegue policial. El subsecretario Manuel Monsalve viajará mañana a la zona. Y en temas internacionales, también marcados por la violencia, conmoción causó en Estados Unidos el ataque a un adolescente de 16 años quien fue baleado tras tocar el timbre de una casa equivocada. El autor de los disparos es un hombre blanco quien fue imputado por agresión en primer grado y acción criminal armada. Y esta noche es noche de Copa Libertadores. Desde las 21 horas Colo-Colo enfrentará al Mongas de Venezuela por la segunda fecha del Grupo F. El duelo tendrá lugar en el Estadio Monumental y el Cacique llegará al partido con 4 bajas. Esto y más porque aquí comienza CNN Prime. Comenzamos en el Palacio de Gobierno. Ya se venía anunciando hace varios días, llamaba la atención la ausencia de la ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte. Incluso el senador Buenchumilla dijo, hay una ministra ausente y el gobierno no dice nada. Bueno, hoy día lo dijo. El presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia y nombró en su reemplazo a un senador, el senador del Partido Socialista hasta ahora, Álvaro Elizalde. Cuéntanos, Ivo Goitz, cómo ha sido la trastienda de esta decisión de este día, de una decisión también que para muchos tiene ruido porque era uno de los temas que también el Frente Amplio estaba bien en desacuerdo, esto de sacar a parlamentarios para llevarlos al gobierno. Cuéntanos, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas noches. De hecho, acá a mi espalda ya está dispuesto el podio donde va a ser presentado el nuevo ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien está reunido en estos momentos con el presidente de la República, Gabriel Boric. De hecho, hasta algunos minutos aún no prometía como ya ser oficialmente ministro de Estado, en este caso de la cartera de las Express, en reemplazo a Analía Uriarte, quien termina finalmente, Matilde, renunciando. Finalmente, esta larga ausencia de casi un mes de la ministra Analía Uriarte a raíz de problemas médicos derivados de la enfermedad de COVID que tuvo, este long COVID, las secuelas que no le han permitido volver hasta el Palacio de la Moneda a ejercer su rol. De hecho, fueron una seguilla de licencias que se fueron sucediendo durante el tiempo y finalmente ella termina renunciando ante también lo que habíamos dicho durante los últimos días, Mati, la presión que había en el Congreso, pero también el ruido que estaba ya generando al interior del oficialismo la posibilidad de ver si es que se iba a reemplazar o no a la ministra Analía Uriarte, dado el tiempo que estaba fuera y dado el contexto actual legislativo que hay en nuestro país, con el anuncio de un fast track legislativo en materia de seguridad, pero también con otras materias muy importantes para el Ejecutivo que se vienen. Veíamos durante esta semana solamente el royalty, la discusión también que se va a dar en términos de la ley de ISAPRES, luego del dictamen de la Corte Suprema, donde el gobierno está trabajando contra el reloj para poder ofrecer una alternativa. Son varios los temas y es por eso que finalmente termina renunciando la ministra Analía Uriarte, dando cuenta, por supuesto, de que hay una incertidumbre en cuanto al tiempo de recuperación y cuándo pudiese volver. Dicho eso, asume entonces el presidente, nomina y nombra a Álvaro Elizalde, expresidente del Senado, expresidente del Partido Socialista, exministro también, secretario general de Gobierno en el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, como presidente, o sea, como ministro de secretario general de la Presidencia. Varias cosas de la figura de Álvaro Elizalde, cercano al presidente, por supuesto. Es un hombre que tiene redes en el Congreso, es senador en su primer periodo, cumple 5 años, le quedan 3 años, es un senador por la región del Maule, tiene redes específicas, por supuesto, al interior del Congreso.
Congreso para poder sacar adelante la agenda de seguridad, y no solo eso, Matilde, sino que también buscar acuerdos al interior de las propias coaliciones de gobierno, ordenar, podríamos decir, un poco ahí la casa de los parlamentarios a la hora de votaciones importantes que hemos visto durante el último mes, sobre todo en materia de seguridad, no han podido ponerse de acuerdo. Sí, Ivo, bueno, Álvaro Elizalde llega en un momento bien particular. Primero, claramente es una elección en un momento difícil, como tú decías. Hay varios proyectos de ley que tienen que salir aprobados muy prontamente. Él tiene la muñeca política, conoce, fue presidente de partido, fue presidente de la Cámara Alta, fue también uno de los principales gestores del acuerdo constitucional, el último que permite este segundo proceso constituyente, pero además, y luego de este altercado que hubo, ¿te acuerdas cuando quisieron hacer primarias con el Frente Amplio y el Frente Amplio le cerró la puerta en la cara? Bueno, después de esa frase de Álvaro Elizalde, quien dijo que al partido Salvador Allende no se le humilla, cuando Gabriel Boric sale finalmente electo en primera vuelta, después de José Antonio Kast, él, como presidente en ese entonces del Partido Socialista, es el primero que dice en una conferencia de prensa en la tarde, todavía no se reconocían todos los resultados, dijo: el Partido Socialista va a apoyar la candidatura de Gabriel Boric sin condiciones. Por lo tanto, esa fue una prueba de lealtad que sin duda también pesa en momentos de decisiones como este, sumado a todo el peso político que ha ido construyendo Álvaro Elizalde. Sí, y además durante el año que coincidieron los dos en su primer año, el presidente como primer año como presidente, él también como presidente del Senado, tuvieron muchísimas reuniones, fueron muy cercanos, también públicamente siempre Álvaro Elizalde apoyó, entregó respaldos al Ejecutivo en momentos de crisis comunicacionales, mediáticas también, políticas, siempre se alineó con la postura del Ejecutivo, a diferencia, podríamos decir, de algunos otros senadores también. Él estuvo el día de ayer acá en el Palacio de la Moneda, Matilde, en este espaldarazo que le dan 5 senadores de la bancada del Partido Socialista a la ministra Carolina Toá también. Así que si era un nombre que sonaba durante los últimos meses, mantiene el cupo el Partido Socialista en el comité político, se apela por supuesto a esa experiencia, y tú decías algo, esto de que no recurrir al Congreso, meter mano en el Congreso quizás a la hora de los cambios de gabinete, pero lo que se ha dicho durante el día de hoy, lo han reconocido también algunos de los senadores socialistas, es que esta ocasión es distinta, porque acá la ministra termina renunciando por un problema de salud, y eso sumado al contexto actual y dadas las cualidades que podría tener Álvaro Elizalde como ex senador y como también ahora ministro de las Express, podría ser una carta importante a la hora de la búsqueda y lograr los acuerdos. De hecho, él habló el día de hoy, Matilde, nosotros estamos a la espera de que ya oficialmente lo haga como ministro en el Congreso, a eso del mediodía, pasado la 1 de la tarde, una vez que se comunica por parte de Presidencia de la República de manera oficial que él será el nuevo ministro Express, cuando todavía era senador, porque hasta hace muy pocos minutos seguía siendo senador, porque no había prometido acá en el Palacio de la Moneda, y entregó una primera percepción acerca de este cargo. Le agradece al presidente, le desea por supuesto una pronta recuperación a la exministra Ana Lía Uriarte. Quiero que pasemos a escuchar esas declaraciones y seguimos analizando lo que ha sido esta jornada acá en el Palacio de la Moneda. Yo creo que no es el momento de cálculo, sino que es el momento de actuar sobre la base de convicciones. Y por eso yo agradezco la solicitud que me ha hecho el presidente Boric y le he manifestado mi disposición de poder contribuir, insisto, a que podamos tener un diálogo fructífero con todas las instituciones y particularmente en el Congreso Nacional, que permita avanzar en iniciativas legales que forman parte del programa del presidente Boric y que se van a traducir en construir un Chile más justo y más democrático. Aquí lo que hay que generar es un clima de diálogo con todos los actores que se expresan a la diversidad del Congreso Nacional para avanzar en las muy buenas propuestas que ha generado el gobierno del presidente Boric y que yo espero que sean aprobadas. Y por tanto vamos a insistir en el diálogo democrático. Aquí tenemos que escucharnos entre todos y todas. Y fíjate, Ivo, que ya todavía no asume, no firma como nuevo ministro, y desde la Democracia Cristiana, el presidente de la bancada demócrata cristiana, Eric Aedo, dijo que la figura de Álvaro Elizalde puede ampliar la base de apoyo del gobierno. De hecho, dice, ve un giro más bien a la socialdemocracia que incluso le permitiría eventualmente a la democracia cristiana acercarse al gobierno, no descartando incluso participar en el gobierno.
una declaración a la que puso paños fríos el presidente de la Democracia Cristiana, ahí el diputado Undurraga, porque dijo, esa es una declaración personal, el Partido Demócrata Cristiano no pertenece al gobierno y si cambiara eso tendría que cambiar en la próxima elección. Fue bastante rotunda la declaración inmediata, pero yo me inclino a pensar que la incidencia que pueda tener el diputado Aedo como parlamentario a la hora de decidir puede ser bien importante. Sí, vamos a ver este efecto que causa, por supuesto. Tú lo dices, no ha firmado todavía no da su primera declaración de prensa como ministro y ya están surgiendo esto. Quizás también es parte de lo que se busca en el Ejecutivo en momentos difíciles. Recordemos que en 2 semanas más viene la elección de los consejeros constitucionales y acá están mirando de reojo lo que pueda pasar ahí, lo que puede producir una nueva crisis en términos de resultados, de representación, con la importancia que tiene para este gobierno, por supuesto, poder sacar adelante una nueva constitución y que recordemos que en el proyecto pasado el gobierno había ligado el futuro de esa constitución al futuro del programa, algo que fue muy criticado, así que vamos a ver también el efecto político que va a tener la llegada de Álvaro Elizalde acá, al Palacio de la Moneda. Quiero contarte datos del día de hoy. Es el tercer ministro de la Secretaría General de la Presidencia en poquito más de un año del gobierno del presidente Gabriel Boric. Partió Giorgio Jackson, el 6 de septiembre asume Analía Uriarte en un cambio de gabinete bastante embullado, comentado por el retraso que hubo a último minuto, que termina asumiendo de emergencia, podríamos decirlo de alguna forma, en la Sexpress, y ahora lo hace Álvaro Elizalde, quien se va a presentar acá en este salón oficialmente junto al presidente de la República y Camila Vallejo en una ceremonia similar a lo que pasó cuando Luis Cordero, ministro de Justicia, reemplazó a su antecesora Marcela Ríos. En ese momento el presidente de la República ingresó con Luis Cordero, lo presenta y lo deja acá en este salón con los medios de comunicación. Además, en esta oportunidad va a estar acompañado de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Así que vamos a ver si eso sucede así. Y justo el día de hoy, esto está de 8:30 esta reunión en principio, pero está la franja electoral, así que eso se va a retrasar hasta las 9 de la noche y esa es la razón por la cual se atrasó un poco esta reunión de trabajo. Les da más tiempo, por supuesto, para estar reunidos en su primera reunión de coordinación con el presidente Ivo, Gabriel Boric, y posterior a eso de del Partido Socialista, Álvaro Elizalde tiene bastante manejo político. Digamos que el Partido Socialista no es un partido fácil de gobernar, tiene varias vertientes, incluso él llega al gobierno siendo de una vertiente distinta a la de la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, distinta a la de la propia Analía Uriarte. De hecho, muchos dicen que su salida del año 2015 como vocero de la presidenta Bachelet fue casi a instancias de esa ala. Por lo tanto, también es bien paradójico que llegue hoy a reemplazar a Analía Uriarte. Lamentablemente ella está enferma, son razones muy distintas. Pero, dicho eso, tiene este manejo en el Partido Socialista y además tiene la capacidad, como te decía, de ir buscando los acuerdos que son necesarios para las reformas que pronto se van a tener que poner sobre la mesa. Tenemos muchísimas ahí puestas en el Congreso. Sí, y aparte de lo que tú decías, estos cambios al interior del Partido Socialista, podría ser la misma Paulina Bodanovich que está sonando con fuerza para ocupar su cupo incluso en el Congreso. Así que sería, como tú dices, una nueva paradoja esto. Finalmente él viene para acá y lo reemplaza a Paulina Bodanovich, pese a las diferencias internas que existen al interior del Partido Socialista. No sé si alcanzamos a revisar, habló Paulina Bodanovich hoy día, está disponible, dijo, para poder asumir ese cupo en el Senado que deja Álvaro Elizalde. Pasemos a escuchar las palabras de la presidenta de la colectividad, Paulina Bodanovich. Nosotros mañana vamos a citar una reunión de mesa para poder determinar la próxima fecha de la comisión política o del comité central. Puede ser un comité central, puede ser una comisión política, puede ser la mesa del partido. Son las instancias regulares del partido, de acuerdo a los estatutos, lo que determinan esto. Por eso yo les pido, no está definido porque no hemos tenido reunión de mesa. Yo y todos los militantes y las militantes socialistas estamos disponibles para asumir las tareas que el partido nos requiera. Lo estuvo Analía Uriarte, lo está Álvaro Elizalde y yo también estaré disponible si es necesario. Bien, Ivo, nos vamos a la franja y al regreso volvemos al Palacio de Gobierno. Y ya estamos de regreso en las noticias en CNN Prime y les contamos de 2 muertos y 5 heridos. Dejó un ataque a balazos a una comisaría y a un terminal de buses en Calama. Ante los hechos, el gobierno decidió adelantar la aplicación del plan Calle Sin Violencia en esa comuna.
Pese a esto, el alcalde anunció que igualmente se realizará un paro total este viernes. Pablo Figueroa nos cuenta los detalles. ¡Ay, Dios mío, santo! Cuidado, mira, nada, la perdida. Primero fue un ataque a la única comisaría que hay en Calama, donde se estaban tomando declaraciones. Una de las cosas bajas del mundo que gonorrea. Ahí hubo 2 heridos fuera de riesgo vital. Pero el mismo vehículo después habría avanzado por el centro de la comuna hasta llegar al terminal de buses. Y dispararon nuevamente, pero el objetivo fue un grupo de personas, de las cuales resultaron 3 lesionados y un fallecido. Mira, así está Calama en este rato, a puro balazo. De ahí el último rumbo del vehículo habría sido la población, los transportistas, en una situación que paralizó Calama. Esta situación es grave. Esta situación es grave. Si nosotros normalizamos esto el día de mañana como si nada, yo creo que estamos mal. Y ahí es el delincuente que está ganando. Un vehículo con una cantidad de individuos no determinados habría pasado frente a la comisaría de Calama, donde efectuó 5 disparos al cuartel, hiriendo a 2 ciudadanos que se encontraban en el cuerpo de guardia, uno de ellos boliviano y otro chileno, los cuales se encuentran fuera de riesgo vital. Acto seguido, este vehículo continuó por Avenida Granadero en dirección al norte, llegando hasta el sector del terminal Turbú, donde efectuó un ataque específico hacia 4 personas de nacionalidad venezolana, de los cuales 3 resultaron lesionados y 1 fallecido. Hemos estado trabajando en contra de las bandas organizadas, que son las que causan estos temas de seguridad. A través, ya sea del Comité contra el Crimen Organizado, donde están todas las instituciones que trabajan en los temas de seguridad, y también este nuevo plan que se llama Calle Sin Violencia. Suspensión de clases y una ciudad en ascuas por la mañana, ante el llamado de la municipalidad a una reunión para explicar por qué no habían clases. La decisión en este momento está tomada. Como alcalde de la ciudad de Calama, elegido también a salir a protestar, a salir a paralizarse por la ciudad. Pero todo terminó con un llamado a paro general el próximo viernes. Bueno, se está organizando el paro en base a la organización de distintos grupos, tanto agrupaciones civiles, agrupaciones de trabajadores, entre ellos colegio de profesores, está Confusam también aquí en Calama. También tenemos el compromiso de los transportistas, del comercio del centro de Calama también. El paro sería solamente por el día viernes, ¿ya? Solamente por el día viernes. Esperemos que sea un paro bastante potente. Y lo segundo es que... Ahora vamos al Palacio de Gobierno, donde hasta ahora el presidente Gabriel Boric habla a propósito del nombramiento de Álvaro Elizalde como su nuevo ministro secretario general de la presidencia. Que está todavía por definir. Por lo tanto, ella, en su buen criterio, se puso su cargo a disposición justamente para poder seguir desarrollando las tareas que tenemos por delante. Digo que es por motivos de fuerza mayor porque Analía fue, mientras estuvo primero como jefa de gabinete de la ministra Sichel, después como ministra, un tremendo apoyo, un baluarte del gobierno, y todos tenemos la mejor opinión de ella, un cariño además infinito, y valoramos muchísimo su trayectoria, su profesionalismo, su voluntad permanente de diálogo en un trabajo que es particularmente difícil en estos tiempos. Así que, Analía, que me imagino debes estar viendo, te enviamos un gran abrazo y nuestros mejores deseos de recuperación. Sé que nos veremos pronto y que seguiremos colaborando desde diferentes espacios. En este contexto y con la urgencia que se requiere para poder avanzar en los proyectos de ley que buscan mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas, es que he decidido nombrar a Álvaro Elizalde como nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Hace algunos minutos finalizamos nuestra primera reunión de trabajo, en donde revisamos los ejes de lo que tiene que ser su gestión, cuáles son los primeros desafíos, los diferentes diálogos que va a empezar, bueno, que ya ha estado desarrollando incluso durante el día, y le he encargado tender puentes con todas las fuerzas políticas democráticas que tienen como norte el bien de Chile. Acá tenemos que dialogar hasta que duela. Y nuestro objetivo como gobierno es poder encontrar esos acuerdos que nos permitan mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Y no me cabe ninguna duda que el
nuevo ministro Álvaro Elizalde va a contribuir, gracias a su experiencia como presidente del Senado, senador por muchos años, presidente del Partido Socialista, presidente de la FECH también en su momento, va a poder contribuir en esta dirección. Quiero darle la bienvenida al ministro Elizalde, agradecerle nuevamente a la ministra Uriarte y los dejo con nuestra vocera de gobierno, Camila Vallejo, ministra Vallejo, y con Álvaro Elizalde, nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Muchas gracias y un abrazo grande. Bueno, son las palabras entonces del presidente de la República para presentar al nuevo ministro Álvaro Elizalde, que luego de este problema de fuerza mayor, razones de fuerza mayor, ha dicho el propio presidente, ha sido llamado a asumir la Secretaría General de la Presidencia. Ya tuvieron su primera reunión de trabajo, tiene claros cuáles son los proyectos y las prioridades del gobierno, y dada su trayectoria, este abogado de la Universidad de Chile, 53 años y con amplia experiencia política, redes políticas, por cierto, y experiencia en negociación, asume en este momento tan particular, difícil. Hay proyectos de ley que deben verse de inmediato en materia de seguridad, pero también en materia tributaria, en materia de una ley corta de salud que permita el funcionamiento de las ISAPRES. Bueno, es una agenda bastante larga la que va a tener que llevar adelante el ministro de la SECPRES, ahí Álvaro Elizalde, que el Partido Socialista mantiene entonces un cupo ahí en el comité político a través de este ministro, de ya un tolenaje político importante. Vamos a escuchar a Camila Vallejo, a esta hora la vocera de gobierno. Es fundamental el aporte que puede hacer el ministro Álvaro Elizalde, dado la experiencia reciente y el conocimiento que ha ido construyendo en particularmente el Senado de la República, siempre tendiendo puentes, siempre sabiendo construir espacios de diálogo para poder generar los acuerdos necesarios en la línea de ir fortaleciendo los avances que requiere nuestra gente, nuestro pueblo, nuestro país, en derechos sociales, en materia de seguridad, ¿cierto? Seguridad social, seguridad económica, en cómo vamos fortaleciendo nuestra democracia. El día de ayer tuvimos un encuentro oficialista justamente para reforzar la importancia del diálogo, de la unidad, de la capacidad de trabajo colectivo en línea de no solamente hacer avanzar una agenda de seguridad que hoy día cuenta con al menos 31 proyectos de ley, sino que también para ser capaces todos y todas de sacar adelante la reforma de pensiones tan anhelada por nuestros jubilados y jubiladas, por poder sacar adelante el pacto fiscal, ¿cierto? Que el ministro Marcel ha insistido permanentemente a través del diálogo, poder presentar nuevamente ante el Congreso Nacional para contar con los recursos que se requieren al financiamiento de políticas sociales, entre ellos el aumento de la pensión garantizada universal. En fin, tenemos un desafío tremendo y en ese sentido creemos y tenemos la plena convicción que la incorporación en nuestro comité político, pero también en el trabajo diario que se debe desarrollar en el Congreso Nacional, la presencia del ministro Álvaro Elizalde va a ser un tremendo aporte y una gran contribución para poder enfrentar todos los temas que tenemos que poder responder ante la ciudadanía. Y eso implica, evidentemente, un refuerzo, ¿cierto? Implica nuevos aires, implica nuevos desafíos. Y en ese sentido los quiero dejar con el nuevo ministro, a quien todos quieren escuchar, por cierto, y a quien le pueden hacer preguntas para que nos cuente un poquito más de aquellos desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra Vallejos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la convocatoria del presidente Boric para formar parte de su gabinete. Creo que siempre hay que estar disponible para contribuir a la construcción de un futuro de prosperidad para todas las chilenas y chilenos, y en ese sentido para mí es un honor poder desempeñarme como secretario general de la Presidencia. Creo adicionalmente que tenemos un enorme desafío, que es precisamente promover el diálogo democrático con todos los actores para avanzar hacia entendimientos sustantivos que permitan que la agenda de transformaciones que el presidente Boric ha comprometido se haga realidad, y que enfrentemos una serie de necesidades que afectan la vida cotidiana de los chilenos, y para ello me parece fundamental insistir en una voluntad de diálogo y de entendimiento, y en donde todos los actores
nos escuchemos unos a otros. Más aún cuando hoy tenemos un cuadro en el Parlamento de atomización y de cierta polarización que nada contribuye a lo que el país necesita. Así que espero tener un buen desempeño, asumiendo esta responsabilidad que se me ha pedido por parte del Presidente de la República, y por cierto que todo esto se traduzca en buenas iniciativas que se aprueben en el Congreso para, insisto, construir un mejor futuro para todas las chilenas y chilenos. No sé si hay alguna pregunta. Sí. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches. Buenas noches. El presidente de la República el día de ayer en el cónclave en Cerro Castillo hizo un llamado a la disciplina consciente. Queremos saber en qué se traduce eso y también cómo espera que sea la relación con Apruebo Dignidad, tomando en cuenta las discrepancias que han existido durante el último tiempo en materias de seguridad, sobre todo. Creo que tenemos que tomar conciencia de que los problemas que afectan a los chilenos en su vida cotidiana no son menores, al contrario, requieren de una respuesta categórica por parte de todas las instituciones. Y eso exige que quienes formamos parte de la alianza de gobierno actuemos con responsabilidad y seriedad, con espíritu constructivo y sobre todo con un sentido unitario. Y por tanto aquí de lo que se trata es actuar sobre la base de convicciones, defendiendo lo que creemos es mejor para el país. Y esa responsabilidad me parece que debe existir de parte de todos los actores del sistema político democrático. Así que creo que en ese sentido el desafío consiste precisamente en reforzar lo que importa por sobre muchas veces contiendas que no tienen sentido para lo que los chilenas y chilenos nos demandan. Esto no solo tiene que ver con la unidad de quienes apoyamos al gobierno del presidente Boric, sino que también tiene que ver con la forma en la cual fortalecemos el diálogo democrático y por tanto también implica una actitud constructiva de todos los actores. Son las primeras palabras entonces del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, el socialista Álvaro Elizalde, luego de dejar el Senado. Le quedaban 3 años como senador, pasa al gobierno y ya veremos entonces cuáles van a ser sus primeras tareas luego de esta reunión que ha sostenido con el presidente, pero que sin duda lo primero es poder sacar adelante y concretar esta disciplina consciente que ayer pidió el primer mandatario a sus propios partidarios en esta reunión que hubo en Cerro Castillo. Y seguimos con otras noticias del día. El gobierno y el Ministerio Público calificaron como errónea la decisión de la jueza de garantía de Temuco, quien ordenó revelar la identidad de los 5 testigos protegidos incorporados en la acusación contra el líder de la CAM, Héctor Yaitul. Según expertos, esto abre nuevamente un escenario de conflicto entre la protección de las víctimas y testigos y los derechos de la defensa. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. La decisión de revelar la identidad de los 5 testigos protegidos a la defensa del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, provocó diversas reacciones. El juzgado de garantía de Temuco acogió la solicitud de entregar bajo reserva estos antecedentes incorporados en la acusación. Una petición que fue inmediatamente rechazada por la Fiscalía Nacional y que buscarán revertir. Vamos a analizar los cursos procesales a seguir, porque no es una decisión con la cual nos conformemos. Vamos a agotar todos los medios para la protección de las víctimas de la región de la Araucanía y este mensaje va dirigido especialmente a los testigos y a las víctimas que han prestado su colaboración con la justicia y que nos han ayudado a esclarecer estos hechos graves. Insisto, vamos a agotar todos los recursos. El abogado del comunero logró que la jueza Viviana García eliminara de la acusación un párrafo de contexto y que solicitara al Ministerio Público entregar las identidades de los testigos, ya que la Fiscalía no habría pedido ninguna autorización previa para mantener testigos con identidad reservada. El problema es que en Chile no hay un sistema como hay, por ejemplo, en países anglosajones, en que se permita a la Fiscalía seguir adoptando medidas de protección después de que terminó el procedimiento. O sea, la Fiscalía, una vez que obtuvo la condena, etcétera, puede pedirle a los tribunales que se adopten medidas de protección, pero estos tienen un límite. No ocurre como en otros países que hay un presupuesto especial para trasladar testigos. La determinación se tomó en medio del inicio de la audiencia de preparación del juicio oral en su contra. Para eso, Yaitul fue trasladado este martes con una férrea vigilancia policial desde la cárcel de Concepción al Centro de Justicia en Temuco. Según expertos, el caso refleja, como en otras ocasiones, un choque entre la protección de identidad de testigos y los derechos de la defensa. Es importante la protección a los testigos,
y también es importante el derecho a defenderse, porque tampoco queremos que luego sea anulado el juicio o que luego los tribunales internacionales condenen a Chile y anulen el juicio por haber sido en violación de los derechos fundamentales de los imputados. Se requiere una protección a toda costa, aún a costa de los derechos del imputado. Puede ser, pero eso depende de las circunstancias específicas. De acuerdo con la ley, durante una investigación el fiscal asignado puede mantener reservada la identidad del testigo que considere que está en peligro, pero una vez que llega el momento del juicio, la defensa puede pedirle al fiscal a través del juez que revele la identidad para poder defenderse de manera más eficaz, punto donde se produce el conflicto según los expertos. La CAM es una organización que actúa absolutamente fuera el alero de la Constitución y de las leyes, que además se deba revelar la identidad de las personas que están testificando, me parece de la mayor gravedad. Probablemente con esto, un proceso judicial como este no va a tener más testigos. Una de las principales razones de la impunidad en el sur de Chile y de por qué la justicia no es efectiva es porque las personas no se atreven a declarar, particularmente en los hechos de violencia que protagonizan grupos radicales. La bancada del Partido Republicano presentará un recurso de protección o amparo preventivo en favor de los testigos protegidos del caso. Vamos a presentar dos proyectos de ley, uno que crea el Estatuto de los Testigos. Eso es un reclamo de muchos años. Los testigos están referidos en la ley, pero no hay un estatuto que vele por ellos y es importante tener un tratamiento especial para ellos. El líder de la CAM está acusado por un delito de incitación, 2 delitos de apología a la violencia de la Ley de Seguridad Interior, 2 delitos de usurpación y 2 de atentado contra la autoridad. Mientras tanto, permanecerá a la espera en la cárcel de Temuco, previo a que se retome la audiencia a las 9 horas de este viernes. Bueno, y en este caso la Fiscalía Regional de la Araucanía confirmó la presentación de un recurso de protección en favor de los testigos con identidad reservada ofrecidos en la acusación contra el líder de la CAM, Héctor Yaitul. Esto después de que, como veíamos, el Juzgado de Garantía de Temuco ordenara revelar sus nombres a la defensa del imputado. El cumplimiento de la resolución en los términos que fue pronunciada, estimamos, pone en riesgo la integridad física y psíquica de las personas que se han atrevido a prestar testimonio en esta indagatoria y evidentemente también afecta la posibilidad de contar con sus testimonios en la audiencia de juicio oral. Fundamos también esta acción en la obligación que tiene no solo el Ministerio Público, sino que todos los órganos del Estado de prestar protección a las víctimas y a los testigos. Hemos solicitado una orden de no innovar a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. Esto tiene por objeto evitar el cumplimiento de la resolución en la audiencia del día viernes, puesto que una vez que estos antecedentes sean entregados en los términos que el tribunal ya resolvió, el daño, el perjuicio para los testigos ya se habría producido. Seguimos avanzando con los temas. La idea de un nuevo retiro de fondos de pensiones despierta varios reparos por los efectos económicos que podría tener. Además, hay quienes apuntan a que la situación económica actual no lo justifica, aun cuando sus autores lo defienden. El informe es de Belén Vázquez. No es el momento económico para impulsar un nuevo retiro y en eso coinciden casi todos los analistas de mercado. No solo porque generaría mayor inflación y afectaría la profundidad del mercado de capitales, sino porque además dejaría a millones de personas sin dinero en sus cuentas individuales. El gran problema de esto no es sacar una vez la plata, el gran problema de esto es el problema de autocontrol y de cuándo paramos. La situación económica del país es diametralmente distinta a la que había en el segundo trimestre de 2020, periodo sindicado por varios como el más bajo de la pandemia por las caídas del IMASEC y la tasa de ocupación. Revisemos las cifras. Entre mayo y julio de 2020 el IMASEC cayó casi 14% promedio, mientras que la cantidad de personas ocupadas alcanzó solamente 7 millones. En paralelo, la inflación se mantenía en torno al 2,5% y la morosidad de las personas llegaba a 8,2% según el informe de la Universidad San Sebastián y Equifax. Yo creo que solamente durante el primer retiro uno podría haber justificado, porque las ayudas del gobierno venían tarde, nosotros venían muy tarde, el gobierno gastó el año 2021
cuando la pandemia fuerte fue el año 2020. Nunca más después se ha justificado un autopréstamo. Y ese fue otro ingrediente que contribuyó. Las masivas ayudas fiscales entregadas en 2021 supusieron un crecimiento anual del gasto público del 30%, pues mes a mes se entregaban casi 3.000 millones de dólares a prácticamente la totalidad de la población del país. A ello se sumó el segundo y tercer retiro, cuyo dinero se pudo sacar a fines de 2020 y mediados de 2021 respectivamente, que activaron el consumo en niveles pocas veces antes visto. El crecimiento promedio entre mayo y julio de 2021 fue 19,6% y la inflación ya comenzaba a subir, llegando a 4,5% en julio. Asimismo, había 800.000 morosos menos y casi 1,5 millones de personas retornó al mercado laboral. En un escenario en donde tenemos un retiro adicional, creo que el impacto sería extremadamente negativo. Esto no es cosa de un nuevo retiro, simplemente hay hechos que se van acumulando. Hoy día somos más pobres y más riesgosos como país que antes del primer retiro. Daños al mercado de capitales, inflacionarios y de imagen país que al parecer no son tomados en cuenta por los parlamentarios que siguen empujando un nuevo retiro de fondos. Ya hay 7 iniciativas relacionadas, aun cuando los últimos datos económicos no necesariamente lo respaldan. Inflación en 11,1%, el IMASEC reajustándose tras los desbalances de 2021 y una ocupación de 9 millones de personas. Nuestro proyecto considera precisamente el tema inflacionario, porque al ser un retiro acotado, el efecto económico es menor. Consideremos además que la gente ocuparía ese dinero mayoritariamente en pago de deudas. El proyecto de 10% para días de urgencia es porque hoy día las necesidades, las urgencias están y hay que llegar con ayudas concretas para la clase media. Pero lo que sí está claro es que la necesidad es real. La gente, los trabajadores y las trabajadoras de Chile necesitan este instrumento. Los efectos de un nuevo retiro son inversamente proporcionales a los que se generan a nivel electoral. Según un estudio realizado por economistas de la Universidad Adolfo Ibáñez, votar a favor o en contra del cuarto retiro, que se dio cerca de las elecciones, no consiguió mover la aguja. La novedad es justamente esa, de que los parlamentarios no sufrieron un castigo por votar en contra del cuarto retiro. Así, en promedio, puede que en alguna comuna, en alguna parte sí, pero en el gran promedio no se detecta eso. Seguir sacando los ahorros impedirá poder mejorar las pensiones y eso, según los expertos, no reviste mayor análisis. Y es que casi 5 millones de personas podrían quedar sin saldo en sus cuentas si es que esta iniciativa prospera. Bueno, y diversas interpretaciones recibió la reacción del presidente Gabriel Boric con la prensa acreditada en el Palacio de la Moneda. El mandatario se molestó con un fotógrafo que captaba imágenes de él en su oficina. Mientras el oficialismo puso paños fríos a la reacción del mandatario, en la oposición lo atribuyen al complejo momento que enfrenta el gobierno en materia de seguridad. La nota es de Estefanía Bustamante. La fuente del patio Los Naranjos y la luz natural que dejó entrar a su oficina acompañaban a un concentrado presidente que abrió la ventana de su despacho. Eso hasta que su equipo le advirtió que esas imágenes eran captadas por la prensa, lo que molestó al mandatario, que tras verificar lo denunciado, bajó para llamar la atención al reportero gráfico que lo fotografiaba. Lo que sucedió fue un diálogo con la prensa, y terminó obviamente en muy buenos términos, ¿no? Sin embargo, fue amplio el desconcierto frente a la reacción del mandatario, más aún considerando que es habitual que se capten imágenes de los jefes de Estado trabajando en su oficina. Ha pasado en otras administraciones y hasta ahora nunca se recriminó a los medios de esta conducta. Menos, como lo hizo el presidente Boric, señalar que se trataba de una violación a la privacidad. La libertad de prensa, la libertad de expresión son fundamentales, y tanto para el ejercicio de los trabajadores de las comunicaciones como para todo ciudadano y ciudadana, ¿no? A manifestar discrepancias, a poder conversarlas, a poder resolverlas y darse la mano al final de cuentas, ¿no? Con un apretón de manos habrían superado el incidente tras intercambiar impresiones, según la versión que entregó La Moneda al diario La Tercera. Es que en Palacio optaron por poner paños fríos, al igual que los timoneles oficialistas. Aquí hay temas de respeto a la figura presidencial. Creo que hay que respetar la privacidad de las personas. Yo creo que, hablando franca y transparentemente, con respeto,
Yo creo que eso no debe significar ninguna extrañeza, entiendo que fue así. En mi opinión fue un hecho puntual, desconozco el contexto, cómo se dio, no tengo mayores antecedentes de eso y preferiría que eso lo puedan conversar con él. Él siempre ha tenido una muy buena disposición. Disposición que también ha tenido para conversar con sus partidos, las denominadas dos almas que se encontraron en el cónclave, marcado por un llamado al orden del presidente, que ha resentido las diferencias oficialistas en momentos complejos para la seguridad pública. Es una persona que lleva un año en este cargo y los problemas del país son enormes, son fuertes, está sometido a mucha presión. Pero para eso también uno cuando está como presidente tiene que tener un equipo que lo acompañe. Lo considero también un reflejo de las dificultades por las que atraviesa actualmente el gobierno. Yo creo que la crítica sería bastante más fuerte y despiadada de parte de la oposición que tenía el presidente Piñera. Yo quiero dejarlo como que probablemente se están atravesando momentos de dificultad en la moneda. En el caso de Boric no era la primera vez. Algo similar le ocurrió en 2021 como candidato de Apruebo Dignidad, cuando increpó a un periodista que le preguntó sobre el test de drogas que expuso en un debate presidencial. No está a la altura entonces, porque él mismo dice que la prensa está para incomodar al poder. Entonces cuando usted se incomoda, no le gusta, pero cuando le incomoda a otro, sí le gusta. Cuando uno asume un cargo de representación popular sabe que cada vez más está expuesto a todo tipo de escrutinio casi las 24 horas del día. Creo que es una ingenuidad pensar que acá hay límites de libertades personales, individuales. La prensa tiene que hacer su trabajo y tiene que hacer su labor. Y por tanto nada justifica ningún tipo de exabrupto. Exabrupto, molestia puntual o momentos complejos. Cada uno con sus interpretaciones sobre un gobierno expuesto a los elogios, pero también a las críticas, en medio de los intentos por alinear a sus partidos y sacar adelante la agenda. Y hoy se realizó el primer consejo municipal en la comuna de Santiago tras el informe de Contraloría que objetó la compraventa de la ex clínica Sierra Bella. Un tema que, pese a que el municipio espera dar por cerrado, aún genera muchas dudas e incluso continúan las indagatorias de la Fiscalía por este tema. Los detalles en el informe de Belén Saldías. El capítulo de la ex clínica Sierra Bella pareciera aún no tener fin para la Municipalidad de Santiago. Así se dejó ver en el último consejo municipal realizado este miércoles, donde fue la propia alcaldesa Iracy Hasler quien mencionó el informe de Contraloría. Me parece importante señalar en este consejo municipal, en primer lugar, que he instruido a acatar cada uno de los puntos abordados en el informe señalado por la Contraloría y particularmente que he tomado también la decisión de no seguir adelante con el proceso de compra del inmueble ex clínica Sierra Bella. La alcaldesa hizo referencia al informe en el que se objetó la compraventa de la ex clínica, el cual evidenció una diferencia importante entre el precio pactado por el municipio y el valor por el cual fue adquirido por la inmobiliaria San Valentino. El viernes pasado, Hasler se refirió a este informe. Sin embargo, los propios concejales, durante el Consejo Municipal, acusaron que aún existen dudas en torno al tema. Habló en un principio de la municipalidad, de la clínica Sierra Bella. ¿Qué hay detrás de este negocio? En Contraloría, yo muchas veces acá en el Consejo le solicité Santiago MX llamado de reglamento. Llamado de reglamento que hizo la alcaldesa, puesto que al momento de ser increpada por el concejal estaban votando los mejoramientos de multicanchas. Pese a esto, la jefa comunal igualmente le respondió al concejal. Siempre a propósito de la labor institucional que tiene cada concejal y concejala, se deben revisar todos los antecedentes que corresponden. Y de hecho, en el caso que usted señalaba, la Contraloría claramente especificó que estuvieron todos los antecedentes para información del Consejo Municipal. Un tenso momento que se vivió durante el Consejo Municipal, el que generó opiniones divididas entre los propios concejales. Son reacciones lamentables por parte de esta alcaldía, de esta administración, el no permitir una hora de incidentes. Hoy día no querer dar la cara, incluso ninguna de las concejalas, ni tampoco la propia alcaldesa, fue capaz de dar las disculpas públicas a todos los vecinos de Santiago ante lo que se reflejó, ¿cierto?, en el informe de la Contraloría. Llama un poco a la responsabilidad también del Consejo en su conjunto para no generar esta especie de reclamo de que no nos permiten la hora de incidentes cuando en realidad es por reglamento. Y frente a las situaciones que estamos viviendo como municipio de Santiago, bueno, decir, en referencia de lo que
de lo que ha sido. Discusión que se da tras la visita que realizaron efectivos de la Brigada Anticorrupción de la PDI a las dependencias del municipio para lograr la entrega voluntaria de diversos equipos tecnológicos de la alcaldesa, de otros funcionarios y exfuncionarios involucrados en las gestiones de la compra del inmueble cuestionado. En específico, la PDI se llevó los notebooks de Hassler, del ex jefe jurídico del municipio Jean-Pierre Chifel, del ex jefe de SECPLAN Luis Mayorga y de la directora de salud Beatriz Chamorro. Todas las diligencias que se han realizado fueron pedidas en su momento por nuestra parte como querellante. Algunas no se les dio lugar de inmediato, algunas se analizaron a la espera de mayores antecedentes, otras se decretaron desde ya. Creemos que se ha ido avanzando dentro del ritmo que tienen las investigaciones penales. Se entregaron solamente los computadores, más no los celulares, ya que se argumentó que estos serían personales y no institucionales. El ex jefe de SECPLAN fue el único que entregó dicho dispositivo. Además, durante esta jornada se conoció que se autorizó por parte de los involucrados la revisión únicamente referente a la información relacionada a la compra de la ex clínica Sierra Bella. El Ministerio Público tiene las facultades para lograr las autorizaciones correspondientes. Puede recurrir al juez de garantía y puede solicitar la autorización para incautar los celulares que por ser supuestamente personales no habrían sido entregados, como también tener acceso a la totalidad de los antecedentes de las bases de datos de los correos electrónicos. Diversos procedimientos que se dan en el marco de la investigación dirigida por el fiscal Centro Norte, Patricio Cooper, quien revisa eventuales delitos en torno a la fallida compra del inmueble, por lo que aún quedarían varias aristas pendientes en este caso. Y volvemos con noticias del Congreso. Las Comisiones Unidas de Seguridad y Constitución iniciaron el debate legislativo de las reglas de uso de la fuerza, una iniciativa que continúa tensando las relaciones entre el gobierno y la oposición, al punto que Chile Vamos solicitó retirar el proyecto de tramitación. Ángela Rayman nos cuenta. Inició el debate de uno de los proyectos que nuevamente dejan evidencia las diferencias en materia de seguridad entre el gobierno y la oposición. Se trata de la iniciativa que eleva a rango legal a las denominadas reglas del uso de la fuerza, aplicable a las policías y a las Fuerzas Armadas. La necesidad política que está detrás de esto es seguir perfeccionando las herramientas que tienen las policías y por supuesto también los elementos de protección, que sean con herramientas para combatir el crimen organizado, pero en un sano y justo equilibrio también con respecto al resguardo de los derechos humanos. Nosotros estamos convencidos que este proyecto tiene un problema en su génesis, en su esencia. Parte de la desconfianza hacia las policías y las Fuerzas Armadas, con conceptos que son vagos, que son confusos. La iniciativa se enmarca en los 31 proyectos de seguridad considerados en el Fast Track legislativo y además forma parte de las negociaciones que se iniciaron en la tramitación del proyecto de infraestructura crítica. Con eso, las reglas de uso de la fuerza pasarían a estar normadas por ley y no en decretos supremos como lo es en la actualidad. Separar las denominadas RUF para carabineros y las Fuerzas Armadas sería una necesidad, según dicen en las comisiones de seguridad y Constitución. Los reglamentos y protocolos son distintos para el control del orden público que, por ejemplo, la persecución de un delincuente o, por ejemplo, la actuación respecto a una amenaza de bomba, ¿no? Entonces, en cada uno de esos casos se traducen reglamentos y protocolos diferenciados que hoy día también existen. Lo que pasa es que son de un rango muy inferior. Y se debe distinguir también, a mi juicio, claramente lo que es materia de orden público, materia de persecución criminal y también manifestaciones sociales. También deben haber reglas de uso de la fuerza distintas. Es muy complejo que se le diga a las Fuerzas Armadas, se le diga a Carabineros, se les entregue un instrumento que es vago, que es difuso, que es poco claro. Desde la oposición han insistido en más de una oportunidad que el Ejecutivo retire este proyecto que, según algunos, transgrede lo avanzado en materia de protección a Carabineros durante la aprobación de la ley Naín en Retamal. Los conceptos de proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza también han marcado el debate legislativo. Necesitamos policía y Fuerzas Armadas que actúen con confianza y no con reglas que son poco entendibles, que es un largo listado en que, en definitiva, para no meterse en problemas, lo más probable es que ellos opten por no utilizar su armamento para no estar después dando explicaciones. En caso alguno, la ley de reglas de uso de la fuerza viene a contrariar, contradecir o atenuar lo que establecía la Naín Retamal. Todo lo contrario, son dos proyectos de ley que se complementan. Proyecto de ley
ley que se comienza a discutir ahora, pero que viene de un trámite prelegislativo desde la mesa de seguridad instaurada por el gobierno. A ver, quiero ser muy clara en esto. La oposición ha sido parte del diseño y de la elaboración del proyecto de reglas de uso de la fuerza. Y no solamente la oposición, sino que también la institución de Carabineros. Sentarse a una mesa no significa estar de acuerdo con el contenido que uno envía al Congreso. Y ahí está la diferencia. ¿Se hizo la mesa? Sí. ¿Se hicieron reuniones? Sí. ¿Participó la oposición? Sí. ¿Visaron el texto? No. Reglas del uso de la fuerza que continuará su debate en la Comisión Unida de Seguridad y Constitución y que espera ser enviado en cerca de 5 sesiones más a la sala de la Cámara. Proyecto que actualmente cuenta con una urgencia simple y que proyectan sería despachado a ley en más de 150 días. Durante 45 días se realizará una completa intervención urbana al barrio Los Quillayes en la comuna de La Florida. En los últimos días el sector ha estado marcado por casos de delincuencia, tráfico de drogas y el último operativo de Carabineros que dejó a 3 funcionarios baleados. El proyecto busca instalar áreas verdes, mejorar calles y fachadas, entre otras medidas. Daniela González nos cuenta. La cuarta demolición de una denominada casa narco no fue bien recibida. Fueron 3 carabineros los que resultaron heridos de gravedad en medio de un operativo policial en la comuna de La Florida. El barrio Los Quillayes ha estado bastante en la palestra en los últimos días. Fue el sector donde se realizó la cuarta demolición a ampliaciones de casas narco y donde hace pocos días 3 carabineros fueron baleados. Y lo que ocurrió ahora último es una desgracia, es lamentable para todos, pero ha mejorado cambios significativos, que de cosas malas siempre salen cosas buenas. Cuando pasan este tipo de cosas se estigmatiza toda la comuna. Estas cosas que pasaron ahora último fueron cosas que fueron muy seguidas, pero de ahí hacía mucho tiempo que no pasaba. No es una sorpresa que la situación del barrio es compleja y que ha registrado casos de narcotráfico en los últimos años. Sin embargo, la mayoría de los vecinos cree que la estigmatización ha sido un verdadero problema. Es eso lo que hace algunas semanas las autoridades buscan cambiar. Y hoy día estamos de vuelta, en otro ambiente, para dar la segunda palada de reconstrucción de este barrio. Lo primero es hacer cumplir la ley, es sacar a los narcos. Y el segundo es empezar a recuperar un barrio que lleva por lo menos 30 años de un abandono muy brutal. No basta simplemente con un control policial, necesitamos recuperar las calles y necesitamos recuperar los barrios para los vecinos. Nosotros, dentro de las intervenciones que hemos realizado, las más exitosas son las que coordinan de manera totalmente organizada, ya sea al gobierno central, a los municipios, al gobierno regional, pero también a policía, a servicios, a Carabineros de Chile. Vamos a aportar como gobierno regional varios millones de pesos para reponer las luminarias de este sector y de esa manera sumarnos al esfuerzo que ha hecho el municipio para hacer una recuperación urbana. El combate al delito es multisectorial. No es solamente control policial, requiere trabajo con los niños, con los desertores escolares, organizar la comunidad, mejorar el entorno, embellecerlo y, por supuesto, control policial. El municipio ya invirtió 600 millones de pesos en mejorar la infraestructura del barrio. Pintar murales, instalar árboles, crear plazas es parte del plan que busca devolver el barrio Los Quillayes a los vecinos. Es un cambio, está a la vista. Está precioso, está hermoso, del hecho que ya sacaron los tachos de basura, las plantas, y van a arreglar en las calles, yo creo que el 100%, está bonito. Son estas pequeñas y cotidianas cosas las que pueden generar un verdadero cambio en barrios problemáticos. Los expertos coinciden en que el urbanismo, el arte y las áreas verdes son fundamentales para lograr verdaderos cambios en la sociedad. Para lograr reconstruir o construir o regenerar un buen barrio es absolutamente necesario que haya interacción entre los vecinos. Aquello se puede lograr mediante equipamientos básicos y como una medida de sanar y tranquilizar, incrementar las áreas verdes comunes o infraestructuras verdes. Ojalá se pueda incluir diseños desde una mirada del paisaje. El trabajo de recuperación del barrio se extenderá por más de 40 días. 200 funcionarios trabajarán a diario para lograr quitar el estigma delictual de la población Los Quillayes.
Y a esta hora revisamos noticias internacionales junto a Isel Guerra. Isel, bienvenida. Lamentablemente tenemos que hablar de otro tiroteo, esta vez ocurrido en Estados Unidos bajo unas tremendas y terribles consecuencias. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mati? Así es, un caso que conmociona a Estados Unidos por las características. Se trata de un joven de 16 años que estaba buscando a sus hermanos a la dirección que él creía era donde estaban ellos dos, pero sin embargo al momento de tocar el timbre no lo reciben sus hermanos más pequeños, sino que un hombre de 84 años que le disparó a la cabeza y también al brazo, y todo esto sin mediar palabra a través de la puerta de vidrio que separaba a estas dos personas. Se había equivocado de dirección y eso finalmente fue lo que generó este caso que ha conmocionado a Estados Unidos, aunque hay que hacer aquí el alcance. Este joven fue trasladado hasta un hospital y de hecho ya se está recuperando en su casa, pero sin embargo da cuenta de dos problemáticas que sigue enfrentando Estados Unidos. Una es el racismo, al menos esa es la tesis que plantean desde su defensa, también sus cercanos y parte de la comunidad que vive este joven, pero también del acceso a las armas en Estados Unidos. Todos los detalles de este caso los vamos a revisar en el siguiente informe de Gabriel Palma. Este es Andrew Lester, un hombre de 84 años que está en la mira de los estadounidenses tras protagonizar uno de los ataques armados más impactantes del país. Y es que este caso sería uno más en donde se utilizan las armas personales para defender la propiedad privada, de no ser por un detalle. El adolescente afroamericano de 16 años que golpeó su puerta ni siquiera lo estaba buscando a él, solo se había equivocado de dirección. Este miércoles Lester comparecía ante la justicia para declararse no culpable. A pesar de que alguien estaba tocando su puerta, no hay otra justificación para el uso de la fuerza, además de que había un joven negro en su pórtico. Si su único motivo fue porque tenía la piel negra, eso es un crimen de odio. El ataque se produjo la noche del jueves pasado. Ralph Jarrell había sido enviado por su madre a buscar a sus hermanos a la casa de unos amigos, pero tocó el timbre de la puerta equivocada. Al golpear la puerta de Lester, el hombre abrió y sin mediar una sola palabra le disparó a través de la puerta de vidrio sellada con llave. Pese a ello, el menor sobrevivió y ahora se está recuperando. El adolescente fue transportado a un hospital local por sus heridas. El dueño de la casa fue detenido y puesto en espera de investigación durante 24 horas. Después de consultar con la oficina del fiscal, el dueño de la casa fue liberado a la espera de una mayor investigación. Esto último causó el descontento de la comunidad donde reside la familia Jarrell, la que salió a protestar a la calle. Y es que el hombre fue detenido por 24 horas, pero luego fue liberado sin cargos, pues se presumía que podría haber actuado en defensa propia. No se puede creer, desde que te disparen por no hacer absolutamente nada malo hasta suplicar por ayuda y no poder recibirla, regresar a casa y saber que la persona que hizo esto se fue a su casa y pudo dormir en su cama. Las presiones de la comunidad y de las autoridades de la ciudad llevaron a la policía y a la fiscalía a iniciar una investigación de oficio. Lester finalmente se entregó ante la justicia, aunque fue liberado bajo el pago de una fianza de $200,000, unos 160 millones de pesos chilenos. Ahora enfrenta los cargos de agresión en primer grado y acción criminal armada. Andrew Lester está acusado de un delito grave, clase A, de agresión en primer grado. Este es un delito mayor, implica un rango de condenas e incluso cadena perpetua. Este caso evidencia dos graves problemas que arrastra el país en los últimos años. Uno de ellos es el racismo. Y para la defensa de Jarrell, de su familia y de su comunidad, este caso tiene un componente racial. No sé si los elementos legales reúnan las condiciones de delitos de odio. Lo que sí sé es que el acusado en su declaración indicó que tenía miedo de Ralph porque es un hombre negro y alto. Sin embargo, Jarrell mide no más de 1,70 de estatura. El segundo componente que deja este ataque es el de la tenencia de armas. La segunda enmienda de la Constitución establece el legítimo derecho de la posesión de armas por parte de la población civil. El caso de Ralph Jarrell ha reabierto el debate sobre la facilidad que existe en Estados Unidos para acceder a un arma de fuego. Este es un estado con leyes de protección personal y creo que lamentablemente eso lleva a menudo a que en casos como este agregue un sesgo propicio para el desastre. El adolescente de 16 ahora se está recuperando en su casa, aunque sus cercanos reconocen que el camino de la recuperación será largo. Un milagro andante, dice su abogado, y su familia insiste en que si una de las balas que disparó Lester se hubiera situado en cualquier otra dirección, hoy su destino sería otro.
Bueno, ahí están los detalles de este caso, Mati. Lo mencionábamos también y lo señalaba ahí Gabriel Palma en el inicio de su nota. Esta persona de 84 años se declaró no culpable de los cargos que ahora está enfrentando. Un proceso judicial que, por cierto, comenzó con varias inconsistencias, señalaban desde la familia de este menor de edad. Eso porque había sido liberado, ahora está enfrentando a la justicia, aunque fue dejado en libertad bajo fianza de $200.000, bajo una serie de medidas que deberá hacer frente durante se extienda este proceso judicial en su contra. Y una de las cosas más lamentables es que esto no va a variar la percepción sobre el uso de las armas en Estados Unidos. De hecho, la asociación que reúne a los que defienden las armas es una asociación que otorga y que da muchísimo dinero a las campañas, especialmente sobre todo la única campaña a la que apoya financieramente a la campaña republicana, y por eso ya en estos días, hace 2 días, Donald Trump se reunía con ellos asegurándoles que bajo su mandato eventual seguirían gozando de todos los beneficios que tienen. Claro, la verdad es que el lobby de las armas en Estados Unidos, reforzado también por la segunda enmienda de la Constitución, da cuenta también de los respaldos que pese hemos visto a las series de ataques, tiroteos en escuelas, incluso durante el fin de semana, lo mencionamos también más temprano en un cumpleaños. Aquí la percepción no varía demasiado, pese a que estos debates se instalan cada vez que ocurren uno de estos episodios. Y donde mueren republicanos y demócratas, y esto, o sea, es para todos. Exactamente, y es justamente eso lo que apela también Joe Biden con estos llamados que ha hecho al Congreso a que allí impulsen una serie de medidas, porque según señalan ya la Casa Blanca ha llegado al límite de lo que... Así es. Vámonos a Francia. Así es. Porque, claro, después de todo lo que ha ocurrido con el tema de las pensiones, hoy día Emmanuel Macron enfrentó a las personas, a la masa. Recibió un baño de masas, como se dice, pero no en los términos que él hubiera esperado. No en los términos que él hubiera esperado, y con bastantes abucheos y gritos donde le solicitaban que renunciara, que dimitiera. Emmanuel Macron es conocido de todas formas por este acercamiento con la ciudadanía, pero algunos se preguntaban si que era necesario que lo hiciera básicamente un par de días después de que promulgara la reforma tan controversial a las pensiones. Y esto ocurrió durante esta jornada en la región de Alsacia, allí al exterior del ayuntamiento de una localidad de esta región. Fue recibido por decenas de manifestantes contrarios a esta controversial reforma impulsada por Macron, y allí lo estaban esperando, donde le gritaban Macron dimisión. Es parte de la imagen que queda de esta jornada, donde de todas formas ahí Emmanuel Macron señalaba que este tipo de situaciones no lo iban a alejar de realizar viajes por el país, pero lo cierto es que en esta primera visita que realiza a otra región de Francia es recibida de esta forma. Te invito, Mate, a que pasemos a revisar parte de ese ambiente que se vivió durante esta jornada en Alsacia, con este particular recibimiento que le entregaron a Emmanuel Macron. Bueno, Mati, ahí parte de las imágenes que dejaban esta jornada. Emmanuel Macron señalaba, te lo mencionaba anteriormente, que esto no le va a impedir a realizar otros viajes. De hecho, mencionaba que había enfrentado situaciones peores. ¿A qué se refería? A los chalecos amarillos. También otra de las protestas tan características y controvertidas que vivió Francia en su momento, también de mano de Emmanuel Macron. La libertad que le da no presentarse a nuevas elecciones, eso es. Exactamente. Bueno, hasta con ganas de bailar despedimos CNN Prime. Gracias por haberse informado con nosotros. Sigan en nuestra sintonía porque ya viene CNN Tiempo, seguirá el calor y luego Conexión Global. Yo me despido. Miércoles 19 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.